Un tren partió, dejando atrás a dos niños que nadie quería. En el andén polvoriento de una estación perdida en el interior de Oaxaca, dos hermanos huérfanos aguardaban un destino incierto. Todos pasaron junto a ellos con indiferencia, hasta que un hombre diferente a todos los demás bajó del vagón siguiente. Él era un hacendado viudo y rico, pero cargaba un dolor secreto. Jamás podría tener hijos. El encuentro entre esas tres almas solitarias cambiaría para siempre el curso de sus vidas y desafiaría todo lo que aquella sociedad conservadora creía sobre familia, honor y redención. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Era el año de 1893 y la pequeña estación de ferrocarril de San Sebastián del Paraíso vivía sus días de letargo, olvidada por el progreso que avanzaba velozmente en las capitales. La construcción modesta, con sus paredes encaladas y descascaradas y techo de tejas coloniales manchadas por el tiempo, servía más como punto de referencia que como verdadero portal al mundo exterior. Allí los trenes paraban solo 2 veces por semana, trayendo correspondencia atrasada, mercancías básicas y, ocasionalmente, algún viajero perdido que desembarcaba por error. Ese jueves de agosto, el sol de la tarde caía implacable sobre el andén de madera gastada. El olor característico a humo de locomotora se mezclaba con el aroma a café tostado que venía del almacén cercano y con el olor a tierra roja, que impregnaba todo en esa región oaxaqueña. Algunas gallinas escarbaban entre los rieles oxidados, ajenas al drama humano que estaba a punto de desarrollarse. El tren de las 3 pitó 2 veces antes de detenerse completamente, sus ruedas de hierro rechinando contra los rieles, con un sonido agudo que hacía a los perros callejeros aullar a la distancia. Del vagón de carga bajaron primero algunos fardos de tela y sacos de harina. Después, con movimientos hesitantes y asustados, 2 niños pusieron los pies en el andén. El niño tenía aproximadamente 12 años, flaco como un palo, con cabello castaño despeinado que caía sobre ojos color miel, llenos de desconfianza. Vestía pantalones remendados que ya habían sido de alguien más grande y una camisa de algodón crudo con manchas que ninguna lavada podría quitar ya. Sostenía firmemente la mano de una niña más pequeña, que no debía tener más de 7 años. Ella tenía trenzas deshechas, vestidos sencillos de percal descolorido y ojos muy abiertos que parecían demasiado grandes para su carita asustada. Los niños no cargaban equipaje alguno. Todo lo que poseían estaba en sus cuerpos flacos y en las expresiones de miedo que intentaban esconder sin éxito. El garrotero del tren, un hombre corpulento, de bigote canoso y uniforme sucio de carbón, bajó detrás de ellos y escupió en el suelo antes de hablar con el jefe de estación. Don Melitón, hombre de 50 y tantos años, con barriga prominente y aire de permanente irritación, salió de su oficina, abanicándose con un abanico de palma. El calor de agosto era sofocante, y él claramente no estaba dispuesto a lidiar con complicaciones adicionales. ¿Y estos?, preguntó don Melitón, señalando a los niños con el abanico, como si fueran objetos olvidados en el andén. «Son de por allá», respondió el garrotero, encendiendo un cigarro de hoja. «Vinieron del valle del Papaloapan. Sus padres murieron en la sequía. La tía que los cuidaba también murió, de fiebre tifoidea. El padre del pueblo los mandó para acá. Dijo que hay un orfanato en San Sebastián». Don Melitón frunció el ceño. «¿Orfanato? Aquí no hay ningún orfanato. El padre debe haber confundido con San Sebastián de la Grama, que queda a 3 días de viaje de aquí». El garrotero se encogió de hombros, tirando la ceniza del cigarro al suelo de tierra apisonada. «Yo solo hago lo que me mandan. Dijeron que los dejara aquí. Entonces, aquí se quedan. No soy responsable por error de cura».
¿Y yo qué hago con ellos? La irritación en la voz de don Melitón era palpable. Ese es problema suyo, compadre. Tengo horario que cumplir. El garrotero regresó al tren que ya pitaba, señalando la partida inminente. En pocos minutos, la locomotora retomó su trayecto, dejando una nube de humo negro y dos niños completamente solos en un andén donde nadie los quería. El niño jaló a su hermana más cerca de sí, sus ojos recorriendo el ambiente desconocido con una mezcla de miedo y determinación. La niña empezó a lloriquear bajito, pero él apretó su mano y le susurró algo al oído que la hizo callar. Don Melitón los encaró con expresión de quien acababa de tener el día arruinado. «Gabriel», respondió el niño, la voz firme, a pesar del miedo visible. «Y ella es Clara, mi hermana. ¿Cuántos años tienen?» «Yo tengo 12, ella tiene 7. ¿Y no hay nadie más, ningún pariente?» Gabriel negó con la cabeza. «Nadie, señor. Nuestros padres murieron hace 3 meses. La tía Benita nos cuidó hasta la semana pasada, cuando ella también murió. El padre José dijo que nos iba a mandar a un lugar donde habría otros niños, donde nos darían comida y cama». Don Melitón suspiró pesadamente, pasándose la mano por el rostro sudado. Ese no era su problema, pensó. Él era solo el jefe de una estación de ferrocarril olvidada, no un trabajador social. Su función era asegurar que los trenes llegaran y partieran a tiempo, que la correspondencia fuera entregada correctamente y que las mercancías no fueran robadas. Niños huérfanos definitivamente no figuraban entre sus responsabilidades. «Miren», dijo él, intentando mantener un tono que rozaba entre la firmeza y algo que podría confundirse con compasión. «Aquí no hay orfanato, van a tener que ir a la comisaría». «¿A la comisaría?», preguntó Gabriel. «Del otro lado del pueblo. Pero ahora el comisario no está allí. Los jueves va a la hacienda de su compadre». Don Melitón miró al cielo, calculando el tiempo. «¿Y dónde vamos a dormir, señor?». La voz de Gabriel tembló ligeramente al hacer la pregunta, revelando por primera vez al niño asustado que se escondía bajo la fachada de valentía. «Aquí de ninguna manera. Esto es propiedad de la compañía ferroviaria, no es casa de caridad». Don Melitón ya estaba regresando a su oficina cuando Gabriel habló de nuevo. «Pero no tenemos a dónde ir, señor. No conocemos a nadie aquí. Está oscureciendo». Era verdad. El sol ya comenzaba su descenso en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, que en otras circunstancias podrían ser considerados bellos. Pero en ese momento, para dos niños perdidos y solos, esa puesta de sol representaba solo la llegada de una noche incierta y aterradora. Don Melitón se detuvo en la puerta de su oficina y se volteó. Por un breve momento, algo que podría ser piedad pasó por sus ojos cansados. «Hay una iglesia allí en la plaza», dijo él, señalando vagamente más allá de la estación. «El padre Anselmo suele ayudar a los necesitados. Vayan allá. Digan que don Melitón de la estación los mandó. Quizás les dé un plato de comida y un lugar para pasar la noche». Dicho esto, entró en su oficina y cerró la puerta con firmeza, dejando claro que la conversación había terminado. A través de la ventana empolvada, Gabriel pudo verlo sentarse a su escritorio y tomar un periódico viejo, ignorando completamente la presencia de los dos niños en el andén. Gabriel miró alrededor. La estación quedaba en un área alejada del centro del pueblo. Algunas casas modestas salpicaban el paisaje, pero todas parecían cerradas, con sus ventanas oscuras y puertas cerradas con llave. La calle de tierra que llevaba al pueblo era larga y polvorienta. Clara jaló su mano. «Gabriel, tengo hambre», ella dijo con la voz débil, «y tengo sed también». La realidad de esa afirmación golpeó a Gabriel como un puñetazo. No comían desde la mañana,
Cuando el padre José les había dado algunos pedazos de pan duro y un vaso de café aguado antes de subirlos al tren. Y eso había sido muchas horas atrás. Su propio estómago rugía quejándose del vacío. «Lo sé, Clariña», él dijo, usando el apodo cariñoso que siempre había usado para su hermana. «Vamos a encontrar la iglesia. El padre nos va a ayudar». Pero mientras comenzaban a caminar por la calle polvorienta en dirección al pueblo, Gabriel no podía dejar de sentir el peso abrumador de la responsabilidad que cargaba. Él era solo un niño de 12 años, flaco y débil por la desnutrición crónica, sin dinero, sin pertenencias, sin conocer a nadie en ese pueblo extraño, y tenía una hermanita de 7 años dependiendo de él para sobrevivir. El centro de San Sebastián del Paraíso no era grande. Consistía en una plaza central con un kiosco deteriorado, algunas tiendas cerradas a esa hora, una tienda de abarrotes, una tienda de telas y, dominando uno de los lados de la plaza, la iglesia de San Sebastián, una construcción colonial con paredes blancas y puertas de madera oscura. Cuando llegaron a la iglesia, la campana tocaba a las 6 de la tarde. Las puertas estaban cerradas. Gabriel golpeó tímidamente, luego con más fuerza. Nadie respondió. Intentó empujar las pesadas puertas de madera, pero estaban cerradas con llave. Alrededor de la plaza, algunas personas pasaban apresuradas, regresando a sus casas antes de que la noche cayera completamente. «Con permiso, señora». Gabriel llamó a una mujer que pasaba cargando una canasta. «¿Sabe dónde podemos encontrar al padre Anselmo?». La mujer se detuvo y miró a los dos niños con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. «El padre fue al campo a visitar al obispo. Solo regresa la semana que viene». Ella observó mejor la ropa rasgada y sucia de los niños, el rostro flaco y la desesperación mal disimulada. «¿De dónde son? Nunca los había visto por aquí». Gabriel explicó rápidamente la situación, sus palabras saliendo atropelladas por la urgencia y el miedo creciente. La mujer escuchó con expresión cada vez más cerrada. Cuando él terminó, ella negó con la cabeza. «¿Qué situación tan difícil?», dijo ella. Pero su tono no mostraba verdadera compasión, solo el tipo de piedad distante que la gente siente por tragedias que no les afectan directamente. «Pero no puedo ayudar. Tengo 6 hijos que alimentar y apenas me las arreglo. Busquen la Santa Casa de Misericordia. Queda allí en la calle de atrás. Quizás la Madre Superiora los acepte por una noche». La Santa Casa era un edificio antiguo que funcionaba como hospital improvisado y albergue ocasional para viajeros enfermos. Cuando Gabriel y Clara llegaron allí, una monja anciana los atendió en la puerta. Tenía rostro arrugado y expresión severa que no se suavizó al escuchar la historia de los niños. «No podemos aceptar», dijo ella categóricamente. «La Santa Casa es para enfermos, no para huérfanos. Además, tenemos un brote de sarampión, 3 niños internados. Sería peligroso que se quedaran aquí». «Pero no tenemos a dónde ir», suplicó Gabriel, su voz finalmente quebrándose por la desesperación. «Solo necesitamos un lugar para dormir esta noche. Mañana buscamos al comisario. Lo siento mucho, pero no puedo arriesgarme a que contraigan sarampión. Busquen la comisaría». «La comisaría está cerrada», la monja suspiró impaciente. «Entonces esperen en la plaza hasta mañana. Ahora discúlpenme, tengo pacientes que atender». Y les cerró la puerta en la cara. La noche había caído completamente. La temperatura, que durante el día había sido sofocante, ahora comenzaba a bajar rápidamente, como era común en el altiplano oaxaqueño en invierno. Clara temblaba. Parte de frío, parte de miedo, parte de agotamiento. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar en silencio. Gabriel la llevó de vuelta a la plaza, donde se sentaron en los escalones del kiosco abandonado. Algunas personas aún pasaban por la plaza, regresando de sus actividades del día, pero todas evitaban mirar directamente a los dos niños sucios y claramente desamparados. Era como si
Al no reconocer su presencia, pudieran absolverse de la responsabilidad de ayudar. Un hombre gordo, bien vestido con saco y sombrero, pasó cerca de ellos, fumando un puro caro. Gabriel reunió valor y se acercó. «Por favor, señor, ¿podría darnos algo de comer? Mi hermana no come desde...» «¡Fuera de aquí, chamaco!». El hombre lo empujó con fuerza, haciendo que Gabriel se tambaleara. «Vienes a mendigar frente a mi tienda. Voy a llamar al policía». Una señora elegante que pasaba hizo un comentario a la amiga que la acompañaba, lo suficientemente alto para que Gabriel oyera. «Cada vez más este tipo de gente infesta nuestra ciudad. Deberían mandarlos a todos a una colonia de trabajo». La amiga asintió con la cabeza. «Es lo que pasa por acabar con la esclavitud sin planear. Ahora hay pobres por todos lados, sin trabajo, sin vergüenza, viviendo de pedir limosna». Gabriel regresó a donde Clara estaba sentada, sintiendo el peso de la humillación sumarse al miedo y al hambre. La hermanita lo miró con ojos que pedían milagros que él no podía ofrecer. «Gabriel, tengo mucho frío», ella susurró, «y me duele la panza de hambre». Él se quitó su camisa delgada y la puso sobre los hombros de ella, quedándose solo con una camiseta aún más delgada debajo. El frío nocturno inmediatamente penetró en su piel, pero ignoró la incomodidad. Necesitaba ser fuerte, necesitaba cuidar de Clara. Era lo que le había prometido a su madre antes de que ella muriera, sosteniendo su mano mientras la fiebre la consumía. «Cuida de tu hermana. Gabriel, promete, no dejes que nada malo le pase». Pero ¿cómo podría cumplir esa promesa cuando él mismo era solo un niño? ¿Cómo podría proteger a Clara cuando no tenía comida que darle? No tenía albergue que ofrecer. No tenía nada más que sus manos vacías y su corazón lleno de miedo. Las horas pasaron con una lentitud cruel. La plaza fue quedando cada vez más desierta. Las luces en las casas alrededor se fueron apagando una por una, hasta que quedó solo la iluminación tenue e irregular de los faroles de gas en las esquinas. Clara eventualmente se durmió recostada en Gabriel, su cuerpecito flaco, temblando incluso envuelto en la camisa de él. Gabriel no durmió, se mantuvo alerta, cada sonido en la noche haciendo que su corazón se acelerara. Oía perros ladrando a la distancia, el viento susurrando en los árboles de la plaza, los grillos cantando en la oscuridad, y más perturbador, oía pasos ocasionales de personas que pasaban por la plaza durante la noche, figuras sombrías cuyas intenciones no podía adivinar. Alrededor de la medianoche, 3 hombres borrachos cruzaron la plaza viniendo de algún bar. Vieron a los niños en el kiosco y rieron fuerte, haciendo comentarios obscenos que Gabriel no entendió completamente, pero cuyo tono amenazador comprendió perfectamente. Uno de ellos comenzó a acercarse, pero otro lo jaló, diciendo que no valía la pena el problema. Siguieron adelante, pero dejaron a Gabriel aún más aterrorizado. Las primeras luces del amanecer trajeron poco consuelo. Gabriel había logrado dormitar por quizás una hora, pero despertó sobresaltado con el frío intenso de la madrugada. Cada músculo de su cuerpo dolía. Clara aún dormía, pero su respiración estaba irregular y su frente, cuando él la tocó, estaba caliente. Fiebre. El pavor inmediato se apoderó de él. La fiebre era como todo había comenzado para sus padres. Primero la fiebre, luego la debilidad, luego la muerte. «No», se susurró a sí mismo, «no a Clara. Por favor, Dios, no a Clara». Cuando el sol finalmente salió completamente, la plaza comenzó a cobrar vida nuevamente. Comerciantes abrían sus tiendas, personas pasaban camino a sus trabajos. Gabriel despertó a Clara suavemente. Ella abrió los ojos, confusa por un momento sobre dónde estaba, y entonces la realidad regresó, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Quiero a mi mamá», ella lloriqueó. «Quiero ir a casa». «Lo sé, Clariña».
Gabriel dijo, su propia voz embargada. Pero no podemos, tenemos que ser fuertes. Vamos a buscar al comisario ahora, él nos va a ayudar. Pero encontrar la comisaría resultó ser más difícil de lo que esperaban. Nadie a quien preguntaban se detenía el tiempo suficiente para dar direcciones adecuadas. Finalmente, un niño moreno de más o menos la edad de Gabriel, que empujaba una carretilla cargada de leña, se detuvo y explicó cómo llegar allí. La comisaría era un edificio pequeño y mal conservado en una calle lateral. Dentro encontraron a un agente de policía joven sentado detrás de una mesa comiendo pan con chorizo. El olor de la comida hizo que el estómago de Gabriel rugiera audible y vergonzosamente alto. El policía levantó los ojos. ¿Qué quieren? Gabriel explicó por tercera vez en menos de 24 horas su situación. El policía escuchó masticando su comida, sin ofrecer ningún pedazo a los niños hambrientos frente a él. Cuando Gabriel terminó, el policía suspiró. El comisario aún no ha llegado, pero incluso cuando llegue, no sé qué podrá hacer. El pueblo no tiene orfanato. El más cercano queda en Aguascalientes, a 2 días de viaje en tren. ¿Pero qué hacemos hasta entonces?, preguntó Gabriel, la desesperación clara en su voz. No sé, chamaco. No soy trabajador social. Van a tener que arreglárselas. Consigan algún trabajo, pidan limosna, qué sé yo. No es problema de la comisaría. Pero somos niños. ¿Cómo nos vamos a arreglar solos? El policía se encogió de hombros con indiferencia. El mundo no es un lugar fácil, especialmente para quien no tiene nada. Cuanto antes aprendan eso, mejor. Ahora salgan de aquí. Tengo trabajo que hacer. De vuelta a la plaza, Gabriel se sentó nuevamente en los escalones del kiosco, la derrota finalmente comenzando a penetrar su determinación. Clara estaba cada vez más débil y febril. Él mismo sentía mareos por la falta de comida. 24 horas sin comer para un cuerpo ya desnutrido eran devastadoras. Fue entonces que vio al hombre. Bajó de una elegante carroza, tirada por 2 magníficos caballos frente al Hotel Imperial, el único hotel del pueblo. Era alto, debía tener alrededor de 45 años, cabello negro con canas en las sienes, barba bien arreglada, ropa cara que gritaba riqueza y posición social. Un mayordomo moreno lo acompañaba cargando una maleta de cuero. El hombre se detuvo frente al hotel y miró alrededor de la plaza con expresión de quien regresaba a un lugar familiar después de una larga ausencia. Sus ojos pasaron por las tiendas, por la iglesia, por el kiosco, y entonces se posaron en Gabriel y Clara. Por un momento sus miradas se encontraron. El hombre frunció ligeramente el ceño, estudiando a los 2 niños sucios y claramente desamparados. Gabriel sostuvo su mirada, algo dentro de él negándose a bajar los ojos, aún sabiendo que se esperaba que un niño pobre demostrara sumisión ante un hombre de tal posición social. El hombre le dijo algo al mayordomo que asintió y entró al hotel con el equipaje. Entonces, sorprendentemente, el hombre comenzó a caminar en dirección a ellos. Gabriel automáticamente jaló a Clara más cerca en una actitud protectora. No confiaba en extraños, especialmente en extraños ricos. Toda su corta vida le había enseñado que las personas con poder rara vez lo usaban para el bien de aquellos sin poder. El hombre se detuvo a unos pasos de distancia, observándolos con atención. De cerca, Gabriel pudo ver que sus ojos eran de un verde profundo, inusual y que cargaban una tristeza antigua que parecía extrañamente familiar. «¿Qué hacen aquí, niños?», preguntó el hombre. Su voz era educada, con el acento refinado de la alta sociedad, pero había en ella un tono de genuina preocupación que Gabriel no esperaba. Gabriel dudó, incierto si debía responder. El hombre percibió su duda y dio una pequeña sonrisa triste. «No tienen por qué tener miedo. No les haré nada malo. Solo estoy preocupado.
Los niños no deberían pasar la noche en la calle. Es peligroso y hace frío. Él se quitó su sobretodo y se lo extendió a Gabriel. «Tomen, aquí, úsenlo, están temblando». Gabriel no tomó el sobretodo inmediatamente. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ayudarnos, señor?» El hombre pareció sorprendido con la pregunta. Luego pensativo. «Porque es lo correcto, supongo. ¿Y por qué más?» Hizo una pausa. Sus ojos se perdieron por un momento. «Porque ya he pasado por pérdidas. También sé lo que es la soledad». Lentamente, Gabriel tomó el sobretodo y lo puso sobre Clara, que estaba temblando descontroladamente. La tela era fina, suave, de calidad infinitamente superior a cualquier cosa que hubieran tocado. «¿No tienen dónde quedarse?», preguntó el hombre. Gabriel negó con la cabeza. «Vengan», dijo el hombre indicando el hotel. Pero no nos van a dejar entrar. Estamos sucios», protestó Gabriel. Había autoridad natural en su voz, el tipo de autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. En el salón de café del Hotel Imperial, el gerente inicialmente intentó impedir la entrada de los niños, alegando que no era apropiado permitir mendigos en el establecimiento. Pero una sola palabra del hombre lo hizo callar y traer rápidamente una mesa limpia, pan fresco, mantequilla, café con leche, frutas y embutidos. Gabriel y Clara comieron como si nunca fueran a comer de nuevo, sus manos temblando al sostener el pan, lágrimas escurriendo por sus rostros mientras llenaban sus bocas. El hombre observaba en silencio, su expresión impenetrable, pero sus ojos humedecidos. Cuando finalmente saciaron el hambre más urgente, el hombre habló nuevamente. «Mi nombre es don Teodoro Agustín de la Vega. Soy hacendado por título, pero pueden llamarme solo don Teodoro si prefieren». «Gabriel», respondió el niño limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Y ella es mi hermana Clara». Don Teodoro hizo un ademán con la cabeza, tratándolos con la misma cortesía que trataría a adultos de su clase social. Aquello tomó a Gabriel por sorpresa. Gabriel contó toda la historia. Los padres muertos por la sequía y enfermedades en el valle del Papaloapan, la tía que los acogió brevemente antes de también morir, el padre que los puso en el tren equivocado, la llegada a la estación, el rechazo de todos a quienes pidieron ayuda, la noche fría y aterradora en el kiosco. Don Teodoro escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando Gabriel terminó, el hacendado cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando algo doloroso. «¡Qué mundo tan cruel!», murmuró. Se quedó quieto por un largo momento, mirando por la ventana del hotel hacia la plaza de afuera. Gabriel no sabía qué decir o hacer. Finalmente, don Teodoro se volteó hacia ellos nuevamente. «Yo vivo en una hacienda a unas 2 horas de aquí. Me quedaré en el pueblo solo por hoy, tratando algunos negocios. Cuando termine, ¿les gustaría venir conmigo? Puedo ofrecerles casa adecuada, comida, ropa limpia, al menos hasta que encontremos una solución más permanente para su situación». Gabriel miró a Clara, luego de vuelta a don Teodoro. Todo en su experiencia gritaba que nada venía gratis, que los hombres ricos no ayudaban a niños pobres sin querer algo a cambio. Pero ¿cuál era la alternativa? Volver a la plaza, esperar al comisario que claramente no le importaba, mendigar por comida, hasta eventualmente morir de hambre o enfermedad. «¿Por qué haría eso, señor?», Gabriel preguntó directamente. «Usted no nos conoce». Don Teodoro sostuvo su mirada. «Eres desconfiado. Eso es bueno. Significa que eres listo, que aprendiste a protegerte. Voy a ser honesto contigo, Gabriel. No sé exactamente por qué quiero ayudar. Quizás porque los vi y recordé cosas que perdí. Quizás porque tengo más recursos de los que necesito y ustedes no tienen nada. O quizás…» Su voz se volvió más suave. «Porque sé lo que es tener el corazón roto, y creo que hacer algo bueno puede ayudar a repararlo un poco».
Había verdad en esas palabras. Gabriel podía sentirlo. Este hombre estaba herido de alguna forma profunda. Y quizás, pensó Gabriel, dos personas heridas podrían ayudarse mutuamente. Está bien, Gabriel dijo. Finalmente iremos con usted. La hacienda Santa Clara quedaba en una región de colinas suaves, cubiertas de pasto verde y cafetales ordenados. La casa principal era una construcción imponente en estilo colonial, con paredes blancas, ventanas altas, con celosías de madera y un amplio portal que rodeaba toda la fachada. Jardines bien cuidados rodeaban la casa con rosales, jazmines y otras flores que perfumaban el aire. La carroza se detuvo frente a la entrada principal. Un mayordomo moreno de mediana edad, vestido con uniforme impecable, bajó y abrió la puerta. Don Teodoro salió primero, luego ayudó a Clara a bajar. Gabriel saltó solo, sus ojos muy abiertos, asimilando todo aquello. «Bienvenidos a la hacienda Santa Clara», dijo don Teodoro. «Esta ha sido la casa de mi familia por 3 generaciones. Una mujer de aproximadamente 50 años, de piel morena, cabello canoso, recogido en un chongo, vestido sencillo, pero limpio, salió de la casa y se detuvo en el portal. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a los 2 niños sucios y harapientos al lado del patrón. «Don Teodoro», dijo ella bajando los escalones. «Sí, doña Celia, este es Gabriel y esta es Clara. Necesitan ayuda». «Gabriel, Clara, esta es doña Celia. Ella administra la casa y cuida de todo aquí desde que yo era niño». Doña Celia estudió a los niños con mirada experimentada, viendo la ropa rasgada, la suciedad, la delgadez, pero también algo más, la dignidad herida en los ojos de Gabriel, el miedo en el rostro de Clara. «Voy a prepararles un baño y comida», dijo ella, su tono suavizándose, «y a conseguirles ropa limpia». Don Teodoro asintió. «Gracias, doña Celia, y pídale al doctor Silverio que venga. La niña tiene fiebre». Las horas siguientes fueron como un sueño para Gabriel y Clara. Doña Celia los llevó a un cuarto con bañera de cobre, donde el agua caliente ya estaba siendo preparada. Los lavó gentilmente, con el cuidado de una madre, notando cada costilla saliente, cada rasguño y moretón. «Son solo hueso y piel», murmuró mientras frotaba suavemente el cabello de Clara. «¿Desde cuándo no comen bien?», preguntó doña Celia. «Mucho tiempo», respondió Gabriel simplemente. Después del baño, doña Celia trajo ropa. Eran obviamente de niños que habían crecido, pero aún así eran infinitamente mejores que los harapos que usaban. Gabriel recibió pantalones de algodón grueso, camisa blanca y un chaleco. Clara recibió un vestido sencillo de algodón azul claro. Entonces doña Celia los llevó a la cocina, una sala grande y cálida con estufa de leña, ollas de cobre brillando en las paredes y el olor increíble de comida siendo preparada. Lo sentó a la mesa grande de madera y sirvió sopa de pollo, pan fresco con mantequilla, arroz, frijoles y pollo asado. «Coman despacio», advirtió. «Después de tanto tiempo con poca comida, el estómago necesita acostumbrarse de nuevo». Mientras comían, el doctor Silverio llegó. Era un hombre anciano, calvo, con lentes redondos y un maletín de cuero gastado por el uso. Examinó a Clara cuidadosamente, verificando su temperatura, escuchando sus pulmones, mirando su garganta. «Es agotamiento y desnutrición principalmente», le dijo al don Teodoro, que esperaba en la puerta. «La fiebre es leve, debe pasar con descanso y buena alimentación, pero ella está muy débil. Si se hubiera quedado unos días más en la calle, con frío y sin comida». Él no terminó la frase, pero el significado era claro. «Voy a asegurar que tengan todo lo que necesitan», dijo don Teodoro. Esa noche, Gabriel y Clara durmieron en camas de verdad por primera vez en meses. El cuarto que doña Celia preparó para ellos tenía 2 camas con sábanas blancas y limpias, cobijas suaves,
Almohadas que olían a lavanda. Había una cómoda de madera, un espejo, cortinas en las ventanas. Clara se durmió casi inmediatamente, su cuerpecito exhausto finalmente relajándose en la seguridad y el confort. Pero Gabriel se quedó despierto por más tiempo, mirando al techo, intentando procesar todo lo que había sucedido. 24 horas atrás estaban pasando frío y hambre en un kiosco abandonado, rechazados por todos. Ahora estaban en una hacienda lujosa, limpios, alimentados, seguros. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y qué quería realmente de ellos ese hombre, ese hacendado? Nadie era bondadoso sin motivo. La vida le había enseñado a Gabriel esa lección demasiadas veces. Los días siguientes establecieron una rutina extraña e incómoda. Gabriel y Clara fueron instalados definitivamente en el cuarto que doña Celia había preparado. Recibieron más ropa adecuada a su talla. Fueron alimentados 3 veces al día con comida abundante y nutritiva. Un profesor, don Agustín, fue contratado para comenzar a educarlos. Don Teodoro interactuaba con ellos diariamente, pero siempre manteniendo una cierta distancia. Preguntaba sobre sus lecciones, cómo se sentían, si necesitaban algo, pero nunca los tocaba, nunca los abrazaba, nunca demostraba afecto físico. Era educado, atento incluso, pero había una pared invisible entre él y los niños. Gabriel observaba todo con atención, intentando entender a ese hombre enigmático. En las primeras semanas exploró la hacienda durante sus horas libres, mapeando cada rincón, cada salida. Planeando rutas de escape en caso necesario, habló con los trabajadores intentando reunir información sobre el hacendado. Lo que descubrió fue intrigante. Don Teodoro Agustín de la Vega era viudo. Su esposa, doña Elena, había muerto 5 años antes durante el parto. El niño, un varón, tampoco había sobrevivido. Desde entonces, don Teodoro se había vuelto cada vez más recluso, dedicándose obsesivamente a la administración de la hacienda, pero evitando cualquier vida social. Era un hombre diferente antes, contó Juan, el capataz. Un moreno de 40 años que trabajaba en la hacienda desde niño, reía, hacía fiestas, tenía amigos. Después de que doña Elena murió, fue como si algo en él hubiera muerto también. Doña Celia fue aún más directa cuando Gabriel finalmente reunió valor para preguntar. Don Teodoro se culpa por la muerte de ella. Cree que si hubiera traído un médico mejor de la Ciudad de México, si hubiera hecho diferente, ella podría haber sobrevivido. ¿Y el bebé? El bebé sería su heredero, el hijo que siempre quiso. Perder a los dos de una vez rompió algo dentro de él. Pero él nos salvó, dijo Gabriel. Eso no es cosa de hombre roto. Quizás sea exactamente por estar roto que los salvó a ustedes, respondió doña Celia sabiamente. A veces el dolor nos endurece, a veces nos vuelve más suaves. Clara, por otro lado, se adaptó mucho más fácilmente. Con la resiliencia particular de los niños pequeños, ella aceptó la nueva situación sin cuestionar demasiado. Llamaba a don Teodoro señor hacendado y siempre corría a saludarlo cuando lo veía. Mostraba sus dibujos, contaba sobre sus lecciones, parloteaba sobre su día. Don Teodoro escuchaba pacientemente, incluso sonreía ocasionalmente, pero siempre mantenía esa distancia. Nunca tomaba a Clara en brazos, nunca acariciaba su cabello, nunca la llamaba con apodos cariñosos. Era como si tuviera miedo de acercarse demasiado, de sentir demasiado. Un mes después de su llegada, durante la cena en el gran comedor, donde don Teodoro ahora insistía en que los niños comieran con él, Gabriel finalmente hizo la pregunta que lo atormentaba. «Señor hacendado, ¿por qué nos trajo aquí?» Don Teodoro dejó de cortar su carne y miró a Gabriel. «Ya hablamos de eso. Necesitaban ayuda. Pero hay mucha gente necesitando ayuda. Usted no trajo a todos ellos. ¿Por qué a nosotros?» Don Teodoro puso los cubiertos a un lado. «Eres muy directo para un niño de 12 años. Aprendí que es mejor saber la verdad.
aunque duela. Sabiduría amarga para alguien tan joven. Don Teodoro respiró hondo. Honestamente, Gabriel, no sé si puedo darte una respuesta que te satisfaga. Los vi en esa plaza y algo me conmovió. Quizás culpa por tener tanto cuando ustedes no tenían nada. Quizás identificación porque yo también perdí personas que amaba. O quizás... Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Quizás porque una parte de mí quería creer que aún podría hacer algo bueno en el mundo. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Gabriel presionó. Nos quedaremos aquí para siempre. Nos va a echar cuando se canse. Necesito saber por qué tengo que cuidar de Clara. La quieres mucho, ¿verdad? Don Teodoro observó. Es mi hermana. Es todo lo que me queda de familia. Don Teodoro se quedó quieto por un largo momento. La familia lo es todo, ¿verdad? Lazos de sangre, recuerdos compartidos, personas que te conocen desde que naciste. Su voz tenía una cualidad distante, como si estuviera hablando más para sí mismo que para Gabriel. Cuando pierdes eso, quedas a la deriva, no tienes raíces, no tienes propósito. ¿Está hablando de la esposa y el hijo que perdió, señor? Gabriel preguntó en voz baja. Los ojos de don Teodoro se abrieron de par en par. ¿Doña Celia le contó? No, señor, yo pregunté. Necesitaba saber con quién estamos viviendo. Para sorpresa de Gabriel, don Teodoro sonrió ligeramente. Listo, siempre infórmate sobre quién tiene poder sobre ti. Buena estrategia de supervivencia. La sonrisa desapareció. Sí, perdí a mi esposa y a mi hijo hace 5 años, y tienes razón, Gabriel. Desde entonces he estado a la deriva. Y nosotros vamos a ayudarlo a no estar más a la deriva. Clara preguntó de repente, su vocecita dulce cortando la tensión del momento. Don Teodoro miró a Clara, y por un momento algo cruzó su rostro. Dolor, nostalgia, algo profundo y abrumador. Entonces, la expresión se cerró nuevamente, la pared volviendo a su lugar. Quizás fue todo lo que dijo. Los meses pasaron, llegó septiembre, luego octubre. La primavera trajo flores para los jardines y calor para los días. Gabriel y Clara continuaron sus lecciones con don Agustín. Gabriel se mostró particularmente apto para matemáticas e historia. Clara tenía talento para dibujo y música. Doña Celia comenzó a enseñarle piano por las tardes, usando el instrumento que no era tocado desde la muerte de doña Elena. Don Teodoro pasaba la mayor parte de sus días administrando la hacienda. Se levantaba temprano, supervisaba el trabajo en los cafetales, lidiaba con la contabilidad y resolvía problemas. Pero siempre cenaba con los niños. Siempre preguntaba sobre sus estudios. Siempre se aseguraba de que estuvieran bien, pero la distancia emocional permanecía. Él no los llamaba hijos, no hablaba sobre un futuro permanente. Cuando Gabriel una vez sugirió que les gustaría ayudar en la hacienda, aprender sobre el negocio, don Teodoro simplemente dijo que no era necesario, que deberían enfocarse en los estudios. Gabriel comenzó a percibir un patrón. Siempre que él o Clara se acercaban demasiado emocionalmente, cuando Clara intentaba tomar su mano, cuando Gabriel lo llamaba padre por error, don Teodoro retrocedía, no de forma cruel u obvia, sino que se alejaba sutilmente, cambiaba de tema, encontraba una excusa para salir de la sala. «Él tiene miedo», Gabriel le dijo a doña Celia una tarde en la cocina. «Miedo de querernos». Doña Celia dejó de amasar el pan y miró al niño. «Eres muy observador, de verdad». «Es porque yo también tengo miedo», Gabriel admitió. «Miedo de que me guste aquí, de acostumbrarme, y luego perderlo todo de nuevo. Ya he perdido demasiado». Doña Celia se limpió las manos en el delantal y se sentó a su lado. «Gabriel, te voy a contar algo sobre don Teodoro que quizás te ayude a entender. Cuando doña Elena murió, él no lloró en el funeral. Se quedó allí, duro como una piedra, sin una lágrima. Después se encerró en su cuarto por 3 días. Nadie entró, nadie oyó nada.
Cuando salió, era como si hubiera envejecido 10 años, y desde entonces, él nunca más pronunció su nombre, nunca más visitó la tumba, nunca más entró en el cuarto que era del bebé. ¿Por qué? Porque duele demasiado, porque amar significa poder perder, y él ya no soporta más pérdidas. Entonces construyó una pared alrededor de su corazón, y ahora, aunque quiera, no puede derribar esa pared. Pero él nos salvó. Si no quisiera importarle, nos habría dejado en la plaza. Nos salvó porque su parte humana, la parte buena, aún está viva. Pero dejar que ustedes entren completamente en su corazón, eso significa arriesgarse a sufrir de nuevo. Y él tiene miedo de sufrir. Gabriel procesó aquello. Entonces, ¿qué hacemos? Sigan siendo quienes son, sigan siendo niños. Denle tiempo, y quizás, solo quizás, él encuentre el valor para derribar la pared. Pero el tiempo trajo complicaciones que nadie esperaba. En noviembre llegó una visita inesperada a la hacienda. Aristides de la Vega, hermano menor de don Teodoro, apareció de sorpresa una tarde lluviosa. Era un hombre de unos 40 años, apuesto de una forma convencional, vestido con ropa cara y moderna. Tenía bigote bien arreglado y aire de superioridad. Llegó acompañado de su esposa, Cecilia, una mujer rubia y delgada, con expresión permanentemente agria, y sus 2 hijos, Rodolfo y Beatriz, adolescentes mimados que miraban todo con desdén. Don Teodoro no pareció feliz con la visita, pero era demasiado civilizado para echar a la familia. Ordenó a doña Celia que preparara cuartos y una cena apropiada. Fue durante la cena que la tensión explotó. Entonces, hermano, dijo Aristides, sirviéndose más vino, oí rumores en el pueblo de que adoptaste a 2 niños de la calle. No los adopté, corrigió don Teodoro. Estoy proporcionando albergue temporal mientras encontramos una solución adecuada para ellos. ¿Solución adecuada? ¿Qué tipo de solución? Aristides miró a Gabriel y Clara con desprecio mal disimulado. Los orfanatos existen exactamente para casos como estos. No voy a mandar niños a orfanatos donde serán maltratados y explotados. Don Teodoro dijo, su voz adquiriendo un tono de acero. ¿Pero vas a mantenerlas aquí para siempre? Cecilia entró en la conversación. Don Teodoro, sea razonable. Esos niños no son su responsabilidad. Usted tiene una posición social que mantener. ¿Qué va a pensar la gente? No me importa lo que la gente piense. Debería, dijo Aristides, especialmente considerando su situación. ¿Qué situación? Aristides intercambió una mirada con su esposa antes de responder. Usted no tiene herederos, don Teodoro. Cuando usted muera, toda esta propiedad, todo el patrimonio de la familia de la Vega, pasa a mí y a mis hijos, conforme al testamento de nuestro padre. El silencio que cayó sobre la mesa del comedor era denso como neblina. Gabriel, sentado al lado de Clara, sintió cada músculo de su cuerpo tensarse. No entendía completamente la dinámica de herencias y testamentos, pero entendía perfectamente que estaba escuchando algo importante, algo peligroso. Don Teodoro puso su tenedor lentamente en la mesa, sus movimientos controlados de una forma que sugería ira contenida. Estoy consciente de los términos del testamento, Aristides. Nuestro padre lo escribió cuando yo estaba casado y esperábamos un hijo. Él no podría prever que yo perdería a ambos. Exactamente, concordó Aristides. Pero había algo en su tono que no sonaba como simpatía genuina. Y es por eso que es crucial que usted entienda su posición. Usted tiene 45 años, don Teodoro. Podría casarse nuevamente, tener herederos legítimos. En cambio, está gastando recursos con esos. Esos huérfanos. Cuidado con lo que va a decir, don Teodoro advirtió, su voz baja pero cargada de amenaza. Solo estoy siendo práctico. Aristides continuó tomando otro trago de vino.
Esos gastos con niños que no tienen ninguna conexión con nuestra familia, con nuestra sangre, son imprudentes. Y francamente, la gente está comentando. ¡Que comenten! Cecilia se inclinó hacia adelante, sus ojos estrechos, fijos en don Teodoro. Pero ya pensó en las implicaciones. Esos niños acostumbrándose a lujos, a una vida que no es suya por derecho. ¿Qué pasa cuando crezcan y usted finalmente se dé cuenta de que no puede mantenerlas para siempre? Va a crear falsas expectativas, don Teodoro. Eso es cruel. Gabriel sintió a Clara moverse incómoda a su lado. Puso su mano sobre la de ella debajo de la mesa, apretando suavemente para tranquilizarla, aunque él mismo estaba lejos de estar tranquilo. Don Teodoro se volteó hacia Gabriel y Clara. ¿Terminaron de comer? Sí, señor. Gabriel respondió rápidamente. Entonces, por favor, vayan a sus cuartos. Necesito tener una conversación particular con mi hermano. Gabriel no necesitó que le repitieran. Se levantó, jalando a Clara con él, y salieron del comedor lo más rápido que pudieron, sin parecer que estaban corriendo. Pero no fueron directo al cuarto. En cambio, se escondieron en el pasillo cercano, donde podían oír las voces elevadas que venían del comedor. ¿Cómo te atreves a hablar de esa manera frente a ellos? La voz de don Teodoro estaba furiosa. Son niños, Aristides, niños que ya han sufrido más de lo que tú o yo jamás sufriremos. Y ese es exactamente mi punto, Aristides replicó. Estás dejando que tus emociones nublen tu juicio, sientes lástima por ellas. Quizás estás intentando reemplazar al hijo que perdiste, pero eso no las convierte en tu verdadera familia. ¿Quién eres tú para decidir qué es la verdadera familia? Soy tu hermano. Soy alguien que se preocupa por el legado de nuestra familia y voy a ser directo contigo, don Teodoro. Si sigues por ese camino, si empiezas a tratar a estos niños como si fueran tuyos, habrá consecuencias. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. La ley es clara. No puedes adoptar oficialmente a estos niños sin pasar por procesos legales largos y complicados. Y aunque pudieras, para que ellos heredaran algo de esta hacienda, tendrías que reescribir completamente el testamento, lo que requeriría la aprobación de otros miembros de la familia, incluyéndome a mí. Esta hacienda es mía por ahora, pero cuando mueras, pasará a mí, a menos que tengas herederos directos de sangre. Y como claramente no planeas casarte de nuevo o tener hijos biológicos, esta hacienda será mía eventualmente, y cuando lo sea, esos niños estarán fuera el primer día. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Clarita apretó su mano con fuerza, sus ojos muy abiertos por el miedo. Aquello era lo que él temía desde el principio, estabilidad que no duraba, seguridad que era una ilusión. «Salga de mi casa», dijo, su voz tan fría que podría congelar. «Ahora, don Teodoro, sea razonable, dije que salga. Usted y su familia no son bienvenidos aquí». Hubo sonidos de sillas arrastrándose, protestas ahogadas de doña Cecilia, luego pasos que venían hacia el pasillo. Gabriel jaló a Clarita rápidamente detrás de una pesada cortina, escondiéndolos de la vista, cuando don Aristides y su familia pasaron, acompañados por un don Teodoro con el rostro de piedra. Esperaron hasta escuchar la puerta principal cerrarse, hasta escuchar el sonido de la calesa partiendo bajo la lluvia. Entonces salieron de su escondite y fueron silenciosamente a la habitación. Una vez allí, con la puerta cerrada, Clarita finalmente se derrumbó. «Gabriel, nos van a echar. Vamos a tener que volver a la calle». «No sé, Clariña», dijo Gabriel honestamente, abrazándola. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Se quedó acostado en la oscuridad, escuchando la respiración regular de Clarita en la cama de al lado, su mente dando vueltas. Todo lo que había temido se estaba haciendo realidad. Se habían acostumbrado a la seguridad, a la comodidad, a la ilusión de que tal vez, solo tal vez,
habían encontrado un hogar permanente. Pero era exactamente eso, una ilusión. No eran nada para don Teodoro legalmente, no eran familia, no tenían derechos, y cuando don Teodoro muriera, o cuando decidiera que mantener a 2 niños huérfanos era demasiado complicado, estarían de vuelta en las calles sin nada. Alrededor de las 2 de la mañana, Gabriel escuchó un sonido, pasos en el pasillo. Se levantó silenciosamente y fue hasta la puerta, abriéndola una rendija. Vio luz que venía de debajo del despacho de don Teodoro. Dudó, luego decidió. Necesitaba entender lo que estaba pasando, lo que don Teodoro planeaba hacer con ellos. Bajó las escaleras descalzo, evitando los escalones que rechinaban. La puerta del despacho estaba entreabierta. Por ella, Gabriel podía ver a don Teodoro sentado en su escritorio, una botella de coñac a medio terminar junto a papeles esparcidos. Su rostro estaba entre sus manos, postura derrotada. Gabriel golpeó ligeramente la puerta. Don Teodoro levantó la cabeza bruscamente, sorprendido. «Gabriel, ¿qué haces despierto?» «No pude dormir, señor». Yo escuché la conversación en la cena y la conversación después también. Don Teodoro cerró los ojos. No deberías haber escuchado eso, pero lo escuché. Gabriel entró en el despacho y necesito saber la verdad. ¿Nos va a echar, señor? No. Pero su hermano dijo, mi hermano. Don Teodoro interrumpió, su voz amarga. Es un buitre esperando que yo muera para tomar lo que es mío. Siempre ha sido así. Nuestro padre lo mimó, le dio propiedades y dinero, pero él siempre quiso más. Siempre quiso esta hacienda, y la conseguirá cuando usted muera. Don Teodoro tomó la botella y se sirvió más coñac. Según el testamento actual, sí, pero los testamentos pueden cambiarse. Pero él dijo que necesitaría la aprobación de la familia. Él mintió, al menos en parte. Yo puedo cambiar mi testamento, puedo dejar esta hacienda a quien yo quiera. El problema es, hizo una pausa, bebiendo el coñac de un trago. El problema es que, sin vínculos legales formales, cualquier testamento que yo haga puede ser impugnado fácilmente en la justicia después de mi muerte. Y don Aristides tiene recursos para pelear legalmente por años. La voz de Gabriel salió más débil de lo que pretendía. Don Teodoro lo miró largamente. Hay una manera. Adopción formal. Si yo los adopto oficialmente a ustedes dos, se convierten en mis hijos legalmente. Tendrían los mismos derechos que un hijo biológico tendría. Don Aristides no podría impugnar. El corazón de Gabriel dio un salto. Entonces, ¿por qué no lo hace? La pregunta quedó suspendida en el aire. Don Teodoro desvió la mirada, su expresión volviendo a cerrarse en esa familiar pared de emociones guardadas. ¿Por qué es complicado? Dijo finalmente. ¿Complicado cómo, Gabriel? Tú tienes 12 años. Hay cosas que no entiendes todavía sobre. Yo entiendo que usted perdió a su esposa y a su hijo. Gabriel interrumpió, las palabras saliendo a borbotones. Entiendo que usted tiene miedo de encariñarse con nosotros porque tiene miedo de perdernos también. Entiendo que es más fácil mantener distancia que arriesgar el corazón de nuevo. Pero nosotros no tenemos ese lujo, señor. No podemos tener miedo de encariñarnos, porque si no nos encariñamos con nadie, no tenemos nada. Ya lo perdimos todo. Nuestros padres, nuestra casa, nuestra seguridad. Y cuando llegamos aquí, pensé que tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado un lugar. Pero si usted no nos quiere de verdad, si solo somos un proyecto de caridad temporal, entonces es mejor que nos lo diga ahora, porque es cruel dejarnos tener esperanza si no hay futuro. Las palabras salieron en un arrebato de emoción reprimida, meses de incertidumbre y miedo finalmente desbordándose. Gabriel sintió lágrimas quemarle los ojos, pero las contuvo firmemente. No iba a llorar, no iba a mostrar debilidad.
Don Teodoro se quedó completamente inmóvil, mirando a Gabriel como si lo viera por primera vez. El silencio se extendió pesado y sofocante. Entonces, para total sorpresa de Gabriel, don Teodoro comenzó a hablar, su voz baja y cargada de dolor. Cuando Elena murió, algo en mí murió con ella. No fue solo perder a la mujer que amaba, fue perder el futuro que habíamos planeado. Fue sostener a mi hijo muerto en mis brazos, tan pequeño, tan perfecto, pero sin vida. Fue enterrarlos juntos y sentir como si hubiera enterrado mi corazón también. Don Teodoro se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la oscuridad afuera. Después de eso, construí paredes alrededor de mi corazón, de mi vida, de mi capacidad de sentir, porque si no sentía nada, no podía ser herido de nuevo. Y funcionó. Por 5 años funcionó. Yo existía, administraba la hacienda, cumplía mis obligaciones, pero no vivía realmente. Se volvió hacia Gabriel. Entonces los vi a ustedes en esa plaza. 2 niños tan claramente perdidos, tan obviamente necesitando ayuda. Y algo en esas paredes se resquebrajó. No se rompió completamente, pero se resquebrajó. Los traje aquí, diciéndome a mí mismo que sería temporal, que era solo hacer lo correcto, que no significaba nada más allá de caridad básica. Pero no es solo caridad, ¿verdad? Gabriel preguntó en voz baja. No, ya no lo es. Y eso es lo que me aterra, Gabriel, porque significa que estoy sintiendo de nuevo. Significa que empecé a encariñarme, y si me encariño, puedo perder. Y no sé si sobreviviría a perder a alguien que amo de nuevo. Pero usted ya se está encariñando. Gabriel señaló. Las paredes ya se resquebrajaron. Intentar mantenerlas solo va a doler más. Don Teodoro soltó una risa sin humor. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando necesité serlo. No tuve elección. No, supongo que no la tuviste. Don Teodoro volvió a su silla, sentándose pesadamente. Gabriel, voy a ser completamente honesto contigo. La idea de adoptarlos formalmente a ustedes dos me aterroriza. Significa comprometerse completamente. Significa decirle al mundo que ustedes son mis hijos. Significa abrir mi corazón a todas las posibilidades de dolor que eso trae. Pero también significa darnos una familia de verdad, Gabriel dijo, y darle a usted una familia también, porque usted ha estado solo por 5 años y la soledad duele tanto como la pérdida, solo que más despacio. Los ojos de don Teodoro se llenaron de lágrimas. Por primera vez desde que Gabriel lo conociera, el hombre permitió que una emoción real atravesara esas defensas cuidadosamente construidas. No sé si puedo ser el padre que ustedes merecen, admitió, su voz quebrándose. No sé si puedo enseñarles todas las cosas que un padre debería enseñar, si puedo dar el amor que un padre debería dar. He estado muerto emocionalmente por tanto tiempo que no sé si aún sé cómo vivir. Gabriel se acercó al escritorio. Nadie sabe cómo ser padre perfectamente. Nuestro padre no era perfecto. Gritaba a veces, se frustraba, cometía errores, pero él nos amaba, y eso era lo que importaba, no la perfección, el amor. ¿Y si fallo? Y si no soy lo suficientemente bueno, entonces aprendemos juntos, arreglamos los errores, lo intentamos de nuevo. Gabriel extendió la mano. Pero tiene que intentarlo, don Teodoro, porque no intentarlo significa tener la certeza de fallar, significa tener la certeza de quedarse solo. Don Teodoro miró la mano extendida de Gabriel. Una mano pequeña, aún demasiado delgada. A pesar de los meses de buena alimentación, pero fuerte. Una mano ofreciendo conexión, ofreciendo una oportunidad, ofreciendo familia. Lentamente, temblando ligeramente, don Teodoro extendió su propia mano y tomó la de Gabriel. El apretón fue firme, real, comprometido. «Está bien», dijo, su voz embargada. «Está bien, voy a iniciar el proceso de adopción. Pero, Gabriel,
Apretó la mano del niño más fuerte. Necesito que entiendas. Voy a intentar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pero habrá momentos en que me echaré para atrás. Momentos en que las paredes intentarán reconstruirse. Voy a necesitar paciencia. Voy a necesitar que me recuerden que es seguro amar de nuevo. Podemos hacer eso, Gabriel prometió. Estamos acostumbrados a luchar y vale la pena luchar por una familia. Por primera vez, don Teodoro soltó la mano de Gabriel y, vacilante, incierto, abrió los brazos. Gabriel no dudó. Se lanzó al abrazo, sintiendo los brazos fuertes del hombre cerrarse a su alrededor, y allí, en el despacho oscuro, iluminado solo por lámparas, dos personas rotas comenzaron el lento proceso de curarse mutuamente. La mañana siguiente trajo cambios palpables. Durante el desayuno, don Teodoro anunció formalmente a Clarita y Gabriel su decisión de iniciar el proceso de adopción. Clarita, que aún no entendía completamente todas las implicaciones legales, simplemente sonrió radiante y corrió a abrazar a don Teodoro. Esta vez, él no retrocedió, la tomó en brazos, algo que nunca había hecho antes, y la giró en el aire mientras ella reía. Gabriel observaba con un nudo en la garganta, viendo las paredes finalmente comenzar a desmoronarse. ¿Podemos llamarte papá? Clarita preguntó cuando don Teodoro la puso de nuevo en el suelo. Don Teodoro tragó saliva, la emoción atravesando su rostro. Si quieren, pero tal vez sea más fácil empezar con papá. La palabra salió vacilante, como si no la hubiera pronunciado en años y necesitara recordar su forma. Clarita la probó inmediatamente. Papá, dijo saboreando la palabra. Papá Teodoro. Solo papá está bien, corrigió él gentilmente, y Gabriel percibió el significado. Pero mientras el lado emocional de la decisión estaba tomado, el lado legal se reveló complejo y frustrante. Don Teodoro viajó a la Ciudad de México esa semana, llevando consigo toda la documentación que había logrado reunir sobre Gabriel y Clarita, registros de bautismo de un pueblo en Oaxaca, actas de defunción de los padres, testimonio escrito del padre José, que los había puesto en el tren. El abogado que don Teodoro consultó, el licenciado Enrique Portela, un hombre mayor de gafas gruesas y aire serio, fue directo al grano. Don Teodoro, el proceso de adopción en México es extremadamente complicado, especialmente en 1893. La ley favorece fuertemente mantener a los niños huérfanos bajo tutela del Estado o instituciones religiosas, no en familias particulares. Hay un prejuicio profundo contra las adopciones, especialmente cuando involucran diferencias de clase social tan marcadas. ¿Pero hay precedentes legales? Don Teodoro preguntó. Algunos, pocos, y generalmente involucran adopciones dentro de la misma familia, primos, adoptando sobrinos huérfanos, ese tipo de cosas. Un hacendado adoptar a dos niños completamente sin parentesco, de origen humilde, eso va a levantar cejas y preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? El licenciado Portela se ajustó sus gafas. Cuestiones sobre sus motivaciones. Cuestiones sobre si es apropiado. Y puedo garantizarle que su hermano don Aristides intentará bloquear el proceso. Él tiene mucho que perder si estos niños se convierten en sus herederos legítimos. Don Aristides puede irse al diablo, don Teodoro dijo bruscamente. ¿Qué necesito hacer? El abogado suspiró. Necesitamos presentar una petición en el Tribunal de Menores. Usted necesitará demostrar capacidad financiera para cuidar a los niños, lo que obviamente no es problema. Necesitará testigos de carácter, atestiguando su idoneidad moral. Necesitará probar que no hay parientes vivos de los niños que tengan derecho legal sobre ellos. Y lo más importante, necesitará convencer a un juez conservador de que esto es lo mejor para los niños. ¿Y cuánto tiempo lleva? Meses, tal vez más de un año. Y eso,
si todo sale bien. Don Teodoro regresó a la hacienda esa noche con expresión sombría. Reunió a Gabriel y Clarita en la sala de estar y les explicó la situación. Gabriel, que ya esperaba complicaciones, solo asintió, pero Clarita se quedó confundida. ¿Por qué?, preguntó. Usted, papá, nos quiere, nosotros queremos quedarnos. ¿Por qué la gente tiene que decidir eso? Porque el mundo de los adultos es complicado, pequeña. Don Teodoro dijo, jalándola a su regazo con creciente naturalidad, lleno de reglas y leyes que a veces no tienen mucho sentido. Pero vamos a seguir esas reglas, porque al final nos darán lo que queremos. Una familia de verdad, oficial, que nadie puede impugnar o quitar. Mientras tanto, Gabriel preguntó, ¿solo esperamos? Mientras tanto, vivimos, aprendemos, crecemos juntos. Don Teodoro los miró a ambos. Y nos preparamos para cuando don Aristides intente causar problemas, porque lo intentará. La predicción de don Teodoro se mostró correcta antes de lo que esperaban. 2 semanas después de presentar la petición de adopción, don Aristides apareció nuevamente en la hacienda, esta vez sin la familia y con un abogado a su lado. Don Teodoro los recibió en el despacho, pero le pidió a Gabriel que estuviera presente. «Tienes 12 años, casi 13. Eres lo suficientemente grande para entender lo que está pasando y lo suficientemente inteligente para aprender cómo funciona el mundo. Quédate y observa». Gabriel se sentó en un rincón del despacho, mientras don Aristides y su abogado, un hombre delgado de apariencia depredadora, llamado licenciado Fonseca, tomaban sus lugares. «Don Teodoro», don Aristides comenzó, intentando sonar razonable. «Vine aquí para hacer un último llamado a su buen juicio, antes de que esto vaya demasiado lejos. No hay nada que apelar. Mi decisión está tomada. Está cometiendo un error catastrófico». El licenciado Fonseca interrumpió. «Esta adopción será impugnada en cada etapa. Presentaremos evidencias de que los niños están siendo manipulados, que usted está en un estado mental inestable desde la muerte de su esposa, que esto es un intento irracional de reemplazar al hijo que perdió». Gabriel sintió la rabia hervir dentro de él, pero don Teodoro permaneció calmado. «Presenten lo que quieran, no cambiará nada, cambiará todo». Don Aristides se inclinó hacia adelante. «Porque no solo vamos a impugnar la adopción, vamos a impugnar su capacidad para administrar sus propias finanzas. Vamos a pedir al tribunal que designe un curador para sus bienes, alegando que usted está tomando decisiones imprudentes e irracionales. Eso es ridículo. La hacienda está prosperando bajo mi administración, pero usted está gastando fortunas con esos niños, maestros particulares, ropa cara, médicos, abogados. ¿Y para qué? Para huérfanos de la calle que no tienen derecho a nada de lo que usted les está dando. «Tienen derecho porque yo elijo dárselos», don Teodoro respondió, su voz adquiriendo un tono peligroso. «Mi dinero, mi propiedad, mi elección. No cuando afecta la herencia familiar», el licenciado Fonseca argumentó. «No cuando compromete el patrimonio que debería pasar a los herederos legítimos. Don Aristides no es mi heredero, no mientras yo esté vivo, pero lo será cuando usted muera. Y esos niños, si la adopción es aprobada, tendrán derecho legal a la mitad de todo». «La mitad, don Teodoro. La mitad de una fortuna que nuestra familia construyó por generaciones, yendo a 2 desconocidos de la calle». Gabriel no pudo contenerse más. Se levantó, su voz temblaba de rabia. «Nosotros no pedimos nada. Solo queríamos no morir de hambre. Fue el señor don Teodoro quien nos salvó, quien nos trajo aquí, quien decidió cuidarnos». «Gabriel», don Teodoro lo advirtió gentilmente. «No, ellos necesitan escuchar. Nosotros sabemos que no somos de la misma clase que ustedes. Sabemos que venimos de un lugar pobre, que nuestros padres eran personas sencillas, pero no somos basura. Tenemos sentimientos, tenemos inteligencia, tenemos valor.
Y si el señor don Aristides está tan enojado por perder dinero que nunca fue suyo, es porque él es codicioso y cruel. El silencio cayó en la sala. Don Aristides estaba rojo de rabia. El licenciado Fonseca parecía impactado, pero don Teodoro estaba sonriendo, una sonrisa pequeña, orgullosa. «Salga de mi despacho», don Teodoro dijo tranquilamente a don Aristides, «y no vuelva. Si quiere pelear conmigo, hágalo en los tribunales, pero no venga a mi casa a amenazarme o insultar a mis hijos de nuevo. No son sus hijos». Don Aristides explotó. «Aún no legalmente, pero en todo lo que importa ya lo son, y voy a luchar por ellos con cada recurso que tengo. Ahora salga». Don Aristides y el licenciado Fonseca se levantaron. En la puerta, don Aristides se volvió una última vez. «Se va a arrepentir de esto, don Teodoro. Me aseguraré de que se arrepienta». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, don Teodoro se volvió hacia Gabriel. «No deberías haberte exaltado de esa forma. Disculpe, yo solo». Pero don Teodoro lo interrumpió. «Fue valiente y correcto, y estoy orgulloso de ti por defender tu dignidad y la de tu hermana». Puso la mano en el hombro de Gabriel. «Don Aristides va a hacer esto difícil, va a usar cada táctica sucia que pueda. ¿Estás preparado para eso?» «Lo estoy», Gabriel dijo sin dudar, «porque esta vez no estamos luchando solos». 6 meses pasaron en una tormenta de documentos legales, testimonios, audiencias preliminares y maniobras jurídicas. Don Aristides cumplió su amenaza de impugnar no solo la adopción, sino la propia cordura de don Teodoro. Presentó testigos, personas que él había sobornado o coaccionado, alegando que don Teodoro estaba obsesivo, inestable, incapaz de tomar decisiones racionales. Pero don Teodoro tenía sus propios recursos. El doctor Silveira testificó sobre la salud mental ejemplar de don Teodoro. Don Juan, el capataz, y decenas de trabajadores de la hacienda atestiguaron su liderazgo firme y justo. Comerciantes de un pueblo en Jalisco hablaron sobre sus transacciones comerciales, siempre correctas, y su carácter íntegro, y sorprendentemente, la gente comenzó a apoyar públicamente la adopción. Doña Celia escribió una carta apasionada al juez, describiendo cómo Gabriel y Clarita habían traído vida de nuevo a la hacienda, cómo don Teodoro había finalmente comenzado a salir de su duelo paralizante. Don Augusto, el maestro, testificó sobre la inteligencia y el carácter de los niños, cómo eran estudiosos y respetuosos. Hasta el padre Anselmo, que había regresado de su viaje, visitó a don Teodoro y le ofreció apoyo. «Lo que usted está haciendo es cristiano en el sentido más profundo», dijo él. «Acoger huérfanos, darles familia y futuro. La Iglesia apoya esto». Pero la batalla real ocurrió el día del juicio final, en mayo de 1894. Casi un año después de que Gabriel y Clarita llegaran a la hacienda. El tribunal estaba lleno. Don Aristides y su familia se sentaban de un lado, expresiones confiadas. Don Teodoro, Gabriel y Clarita se sentaban del otro, rodeados por sus abogados. El juez, el licenciado Sebastián Ferreira, era un hombre de 60 años, cabello completamente blanco, expresión severa, tenía reputación de ser justo, pero extremadamente conservador, un seguidor rígido de la ley. El licenciado Fonseca presentó primero. Su argumento era simple. Don Teodoro estaba emocionalmente comprometido, intentando reemplazar al hijo muerto con huérfanos de la calle, tomando decisiones irracionales que comprometían un patrimonio familiar que debería pasar a herederos legítimos. Los niños, argumentó, estarían mejor servidos en instituciones apropiadas, donde aprenderían oficios adecuados a su clase social. Estos niños, el licenciado Fonseca dijo dramáticamente, están siendo criados por encima de su posición natural, están siendo llenados de expectativas que nunca podrán cumplir.
Cuando inevitablemente fallen en adaptarse a la sociedad de la élite, sufrirán inmensamente. Es crueldad disfrazada de bondad. Entonces, fue el turno del licenciado Portela, abogado de don Teodoro. Llamó a testigo tras testigo, atestiguando la transformación positiva de los niños, el amor genuino que había crecido entre don Teodoro y ellos, la estabilidad y felicidad que la familia había traído a los tres. Pero el momento crucial llegó cuando el juez pidió hablar directamente con Gabriel y Clarita. «Acérquense». El licenciado Ferreira instruyó. Gabriel tomó la mano de Clarita mientras caminaban hasta el frente del tribunal. Todos los ojos estaban en ellos. Gabriel podía sentir el peso de las expectativas, de los juicios, de los prejuicios. «¿Por qué quieres que el hacendado don Teodoro sea tu padre?», el juez comenzó. Su voz no era descortés, pero firme. «Sí, señor juez». «Sí, señor». «¿Por qué? Sé honesto». Gabriel respiró hondo. «Porque él nos salvó cuando nadie más quiso, porque él nos dio casa, comida, educación, cuidado. Pero más importante que todo eso, porque él nos dio algo que creíamos que nunca tendríamos de nuevo después de que nuestros padres murieron. ¿Y qué sería eso? Familia, señor, la sensación de pertenecer, de tener a alguien que se preocupa si despertamos por la mañana o nos vamos a dormir por la noche. Alguien que se siente orgulloso cuando aprendemos algo nuevo, que se preocupa cuando estamos enfermos, que nos ama incluso si no somos perfectos. ¿Y usted cree que el hacendado don Teodoro los ama a ustedes? Sé que nos ama, señor, porque el amor no es solo decir palabras bonitas, es sobre elegir quedarse cuando podía irse, es sobre luchar cuando sería más fácil rendirse, es sobre abrir el corazón, incluso teniendo miedo de ser lastimado de nuevo. Y eso es lo que él hizo por nosotros. Entonces, sí, señor juez, él nos ama y nosotros lo amamos a él. El juez se volvió hacia Clarita. «¿Y tú, niña, quieres que el hacendado don Teodoro sea tu padre?» Clarita asintió vigorosamente. «Él ya es mi papá, solo falta el papel que lo diga». Un murmullo atravesó la sala. El juez golpeó su mazo pidiendo silencio. Entonces se volvió hacia don Teodoro. «Hacendado don Teodoro, acérquese». Don Teodoro se levantó y se unió a los niños. Instintivamente puso las manos en los hombros de ellos. Un gesto protector que no pasó desapercibido por nadie en la sala. «Señor», el juez dijo, «esta corte está a punto de tomar una decisión que afectará no solo a estos niños, sino a su vida, su patrimonio y su familia. ¿Está absolutamente seguro de que quiere seguir con esto? ¿Entiende que la adopción es permanente? ¿Que no puede simplemente cambiar de idea en algunos años cuando los niños se hagan mayores y más difíciles? ¿Que está asumiendo responsabilidad completa por ellos hasta que se hagan adultos? Entiendo completamente su señoría, y sí, estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Un hombre de su posición podría tener cualquier cosa. ¿Por qué elegir asumir la responsabilidad por dos niños sin parentesco? Don Teodoro miró hacia Gabriel y Clarita, luego de vuelta al juez, porque ellos me dieron algo que yo creía haber perdido para siempre, su señoría. Propósito, alegría, una razón para despertar por las mañanas, más allá de solo existir. Ellos me recordaron lo que es vivir, no solo sobrevivir. Y sí, perdí a mi esposa y a mi hijo biológico. Ese dolor nunca se va completamente, pero estos niños no están reemplazando a nadie. Ellos están creando algo nuevo, una nueva familia, un nuevo comienzo, y yo los quiero legalmente como mis hijos, porque eso es lo que son en mi corazón. Son mis hijos y voy a protegerlos, educarlos, amarlos por el resto de mi vida». El silencio en la sala era absoluto. Hasta don Aristides parecía sin palabras. El juez, el licenciado Ferreira, se quedó quieto por un largo momento, mirando a los tres frente a él.
Entonces se quitó sus gafas, las limpió cuidadosamente, se las volvió a poner y golpeó su mazo. Habiendo escuchado todos los testimonios, habiendo considerado todas las evidencias presentadas, habiendo sopesado cuidadosamente los argumentos de ambos lados, el juez comenzó, su voz resonando por la sala silenciosa. Esta corte llega a la siguiente conclusión. Gabriel apretó la mano de Clarita tan fuerte que sus dedos se pusieron blancos. Don Teodoro permaneció inmóvil, pero Gabriel podía sentir la tensión emanando de él. La ley existe para proteger a los más vulnerables. El licenciado Ferreira continuó. Los niños huérfanos son ciertamente vulnerables, y si bien es cierto que existen instituciones para cuidarlos, también es cierto que ninguna institución puede ofrecer lo que una familia amorosa puede ofrecer. El amor verdadero no reconoce clase social, no reconoce diferencias de origen, reconoce solo necesidad y la disposición de atender esa necesidad. Miró directamente a don Aristides. Los argumentos presentados por la oposición son, en su esencia, basados en codicia financiera, disfrazada de preocupación familiar. Esta corte no se impresiona ni se persuade por tales motivaciones. Don Aristides se puso rojo, pero permaneció quieto. El juez volvió su atención a don Teodoro y los niños. Don Teodoro Augusto de Almeida Prado ha demostrado capacidad financiera más que adecuada para proveer para estos niños. Ha demostrado carácter moral ejemplar y, más importante, ha demostrado amor genuino y compromiso con el bienestar de ellos. Gabriel y Clarita, por su parte, han mostrado a esta corte que comprenden el significado de familia y han expresado claramente su deseo de ser adoptados. Golpeó el mazo de nuevo. Por lo tanto, este tribunal concede la petición de adopción. Gabriel y Clarita son, a partir de este momento, legal y oficialmente hijos de don Teodoro Augusto de Almeida Prado, con todos los derechos y privilegios que tal posición confiere. Que Dios bendiga a esta nueva familia. Por un momento, nadie se movió. Entonces, Clarita gritó de alegría y saltó a los brazos de don Teodoro. Gabriel sintió lágrimas escurrir por su rostro, mientras don Teodoro lo jalaba también a un abrazo, abrazándolos a ambos con fuerza. La sala estalló en aplausos. Personas que Gabriel ni conocía estaban sonriendo, algunas incluso llorando. Doña Celia, que estaba al fondo de la sala, se secaba las lágrimas con su pañuelo. El padre Anselmo hacía la señal de la cruz, bendiciéndolos a la distancia. Don Aristides y el licenciado Fonseca salieron rápidamente, derrotados y furiosos, pero Gabriel apenas lo notó. Todo lo que importaba era este momento, este abrazo, esta familia finalmente oficializada. 3 años pasaron. Era el verano de 1897 y la hacienda Santa Clara estaba de fiesta. Gabriel, ahora con 15 años, alto y fuerte, ayudaba a organizar las mesas para la celebración anual de Navidad que don Teodoro había retomado. Clarita, con 10 años, estaba en el piano en la sala de estar, tocando canciones festivas que doña Celia le había enseñado. La hacienda había prosperado bajo la administración continua de don Teodoro, pero más que eso, había cobrado vida. Las risas de los niños llenaban los pasillos. Amigos visitaban regularmente. La tristeza que antes impregnaba cada rincón había sido sustituida por calidez y alegría. Don Teodoro estaba en el portal observando los preparativos cuando Gabriel se le unió. ¿Contento, papá?, Gabriel preguntó. La palabra papá ahora salía naturalmente, sin vacilación. Solo reflexionando sobre cómo la vida puede cambiar, don Teodoro respondió. Hace 4 años estaba solo, muerto por dentro, solo existiendo día tras día sin propósito. Y ahora... Señaló la escena frente a él, a Clarita tocando el piano, a doña Celia tarareando en la cocina, a los trabajadores preparando la fiesta.
Todos parte de una comunidad vibrante y viva. Así es, ahora tiene familia. Gabriel completó. Ahora lo tengo todo. Don Teodoro corrigió. Puso el brazo alrededor de los hombros de Gabriel. Sabes, cuando los vi en esa plaza, pensé que los estaba salvando a ustedes, pero creo que ustedes también me salvaron a mí. Nos salvamos mutuamente, Gabriel dijo. Eso es lo que hacen las familias. Sabiduría más allá de tus años, como siempre. Don Teodoro sonrió. Hablando de eso, tengo algo que darte. Sacó un sobre de su bolsillo. Ábrelo. Gabriel lo abrió y encontró documentos legales. Le tomó un momento procesar lo que estaba viendo. Esto es, me estás haciendo copropietario de la hacienda cuando cumpla 18 años oficialmente, pero quiero que empieces a aprender a administrar todo ahora. Tú y Clarita son mis herederos. Esta hacienda será de ustedes algún día. Es importante que estén preparados. Gabriel miró los documentos, luego al hombre que se había convertido en su verdadero padre. No sé qué decir. No necesitas decir nada. Solo sé feliz, Gabriel. Construye una buena vida y tal vez cuando seas mayor, si encuentras a alguien necesitando ayuda como ustedes la necesitaban, extiende la mano. Pasa la bondad que nos unió. Siempre, Gabriel prometió. Clarita apareció en la puerta del portal. Papá, Gabriel, la comida está lista. Doña Celia dijo que vengan. Don Teodoro y Gabriel intercambiaron una mirada y sonrieron. Entonces, juntos caminaron hacia el interior de la casa, donde deliciosos aromas, voces alegres y amor los esperaban. Esa noche, después de la fiesta, cuando todos se habían ido a dormir, don Teodoro se quedó despierto un momento en el despacho, donde años atrás Gabriel había hecho su apasionado ruego por una familia. Miró la fotografía de Elena en el escritorio, algo que había evitado por 5 años, pero que ahora podía enfrentar sin un dolor paralizante. Espero que entiendas, susurró a la imagen. Espero que sepas que nunca te olvidé a ti ni a nuestro hijo, pero estos dos, ellos me devolvieron la vida, me dieron propósito de nuevo, me dieron amor cuando pensé que nunca podría amar de nuevo. Y allí, en ese despacho silencioso de la Hacienda Santa Clara, don Teodoro Augusto de Almeida Prado finalmente hizo las paces con su pasado mientras abrazaba completamente su presente. Afuera, las estrellas brillaban sobre Guanajuato, y en la casa ahora llena de vida, 3 personas que habían estado perdidas y rotas habían encontrado unas en otras exactamente lo que necesitaban para volver a sentirse completas. Una familia no por lazos de sangre, sino por el vínculo infinitamente más fuerte de la elección, del amor y del compromiso de estar presente incluso cuando era difícil, y vivieron no perfectamente, pero felices juntos.